Lo encontraron en un bote, acurrucado como un rey debajo del cielo del norte. La espada se colocó sobre su pecho. Escudo a su lado. Los broches de bronce todavía apretaban una capa que se convirtió en polvo hace 1000 años. Orkney. Siglo X. Un vikingo. Sin duda. Hasta que el ADN habló. Y no susurró. Gritó. Este hombre, este guerrero, no era escandinavo. No danés. No sueco. Ni siquiera cerca. Él era pictual. Nacido de la sangre escocesa salvaje que una vez resistió al Imperio Romano. Un local. Un extraño. Entonces, ¿por qué fue enterrado como un hijo de Odín? ¿Por qué fue honrado en el ritual más sagrado del mundo nórdico? ¿Un entierro de botes reservado para héroes vikingos? Porque aquí está la verdad que nadie te enseñó. Viking nunca fue solo un derecho de nacimiento. Fue un papel. Una máscara. Un mito que podrías usar, si supieras cómo jugar el papel. Y este hombre, lo jugó hasta el final. Cuando sus huesos fueron secuenciados en 2020 como parte del mayor estudio de ADN vikingo jamás realizado, 442 esqueletos en Europa. Su identidad abrió una ilusión de siglos. Dirigido por el profesor Ske Willerslev, el equipo descubrió tumbas como esta. Docenas. Tal vez cientos. Guerreros con espadas vikingas, pero sangre irlandesa. Comerciantes enterrados de manera nórdica, con genes eslavos. Los niños criados en hogares vikingos, que no llevaban linaje nórdico en absoluto. ¿Qué los hace eso? ¿Invasores? ¿Pretendientes? ¿O los verdaderos vikingos de todos, porque lo eligieron? La historia que contamos sobre los vikingos. Hombres de hielo, sangre y cabello rubio. Está a punto de colapsar. Porque esta tumba en Orkney no fue un error. Fue un mensaje. Y se hizo eco de los montículos de entierro desde Dublín hasta Kiev. Esto no fue un caso atípico. Era un patrón. ¿Y el siguiente esqueleto? ¿El próximo vikingo? No solo reescribe lo que pensaste sobre las líneas de sangre. Nunca debería haber existido en absoluto. Pero allí estaba. Espada en la mano. Viking en todos los sentidos, excepto el que más importaba. Su sangre. Porque cuando los científicos abrieron esa tumba en Orkney, no solo descubrieron a un hombre fuera de lugar. Se abrieron una pregunta. ¿Qué pasaría si Viking no fuera un pueblo? ¿Pero una actuación? Y sin embargo, sus huesos estaban allí. Acostado en la tierra, con una cuchilla vikinga en una mano. Y no hay sangre vikinga en sus venas. Pero él no estaba solo. Porque una vez que la tumba de Orkney fue decodificada, se abrieron las compuertas. Y lo que vertió despertó todo lo que pensamos que sabíamos. Un equipo de genetistas de la Universidad de Copenhague, Cambridge, y la Fundación Lundbeck del Reino Unido comenzaron a secuenciar cientos de esqueletos enterrados en sitios vikingos. Más de 400 personas. 80 ubicaciones arqueológicas. De Groenlandia a Ucrania. El estudio, publicado en La Naturaleza, se suponía que debía confirmar que libros de texto habían predicado durante siglos. Que el mundo vikingo fue construido por guerreros escandinavos que extendieron su línea de sangre como un incendio forestal. Pero eso no es lo que mostró el ADN. Ni siquiera cerca. En el norte de Escocia, graves marcados con ritual vikingo, armas, adornos. Reveló cero rastro de ascendencia escandinava. Cero. En algunos casos, las coincidencias genéticas apuntaban no al norte, sino al sur. Sur de Europa. Regiones eslavas. Incluso hilos de ascendencia desde tan lejos como el oeste de Asia. Estos no eran conquistadores vikingos. Eran locales. Comerciantes. Aliados. Tal vez incluso ex enemigos. Sin embargo, fueron enterrados de la misma manera.
con los mismos honores. Como élites nacidas en nórdicas. No fue un error. Fue una transformación. Uno que funcionó más profundo que atacar o saquear. Ser vikingo no se trataba de tu lengua materna o el pueblo de tus abuelos. Se trataba de entrar en un mundo. Un mito. Un papel en el que podrías ganar o ser invitado. Y una vez que estabas dentro, tu ADN no importaba. Tu espada lo hizo. Tu lealtad. Tu voluntad de vivir y morir debajo de un banner en el que no naciste. Pero aquí está el giro. Esta identidad abierta, esta puerta de entrada cultural. No comenzó durante la edad vikinga. Comenzó mucho, mucho antes. Porque cuando los científicos rastrearon estos marcadores genéticos más profundos, descubrieron algo escondido dentro del genoma vikingo mismo. Algo antiguo. Algo extraño. Y la pregunta se convirtió: ¿cuánto tiempo se había mezclado la sangre vikinga? Más largo que la edad vikinga misma. Porque cuando los genetistas se veían más profundos, debajo de las espadas, debajo de los escudos, debajo de los mitos, no encontraron pureza. Encontraron el caos. Siglos antes de que el primer longip besara la costa británica. Antes de Viking incluso tenía un nombre. Escandinavia ya era una encrucijada. Y su sangre contó la historia. En los huesos antiguos de Dinamarca y el sur de Suecia, los científicos encontraron algo extraño. Una firma que no pertenecía. No nórdico. No local. Extranjero. Genes del sur de Europa. De personas que una vez habían cultivado las colinas iluminadas por el sol de Anatolia. Sus antepasados se habían extendido hacia el norte por Europa durante la era neolítica, hace 6000 años. Traer agricultura, idioma y sí, su ADN. En la edad del hierro, su sangre había llegado a Dinamarca. En la edad del bronce, se estaba mezclando. Y eso no era todo. Al este, desde las estepas de Ucrania y Kazajstán modernas, otra corriente fluyó. Jinetes de Yamnaya. Guerreros de la edad de bronce cuyos genes ahora producen casi todas las poblaciones europeas. Trajeron lenguas indoeuropeas. Y su ADN no se saltó a Escandinavia. Entonces, lejos hacia el norte, vino otro susurro. Uno más frío. Wilder. El Sami. Pueblo indígena del Ártico, que lleva hilos siberianos y ascendencia urálica. Y en tumbas vikingo en Suecia, su línea de sangre aparece en silencio. Para cuando comenzó la era vikinga, alrededor de 750 CE. El genoma escandinavo ya era un mosaico. Nadie era puramente nórdico. No precisamente. Nunca. La edad vikinga no comenzó con una sola línea de sangre. Comenzó con un remolino. Una tormenta tranquila, centros de creación. Y cuando finalmente lanzaron los barcos. Cuando tallaron sus velas contra el viento y prendieron fuego al horizonte. Esa tormenta no se quedó en el norte. Lo siguió. Porque lo que vino después no era solo conquista. Fue una explosión. Y en un entierro de botes destrozado, encontrado lejos de casa. 4 hermanos llevarían esa tormenta genética a la batalla. Y morir uno al lado del otro. Llevaban la tormenta en su sangre. Y cuando llegó a la orilla del Báltico, dejó una tumba que nadie estaba destinado a encontrar. Estonia. Finales de los 700. 2 barcos vikingos enterrados debajo del suelo. 41 hombres adentro. Todos armados. Todo corta. Todos se acostumbran juntos. Pero en uno de esos barcos, 4 de ellos se destacaron. No fueron guerreros arrojados por casualidad. Eran familiares. Hermanos. 4 hombres jóvenes, con fecha de carbono en el mismo momento en el tiempo. Sus genomas son casi idénticos. Los genetistas en 2020
Parte del estudio de ADN vikingo de la naturaleza, secuenciaron sus restos. Lo que encontraron era raro, casi imposible. Los 4 vinieron del mismo valle en el centro de Suecia. Misma línea de sangre. Los mismos padres. Mismo pueblo. Salieron de casa juntos. Murieron juntos. Y alguien, tal vez parientes, tal vez camaradas, los hundió con honor. En filas. En armadura. En silencio. Esta no era la típica banda vikinga. La mayoría de los entierros vikingos muestran algo más. Extranjeros enterrados en estilo nórdico. Locales envueltos en equipo vikingo. Extraños con espadas que nunca habían ganado. Pero los hermanos Alme eran diferentes. Esta era la vieja manera. Un recuerdo de cuando las incursiones vikingas todavía eran asuntos familiares. Apretado, tribal, construido a partir de parentesco, no conquista. Antes de que comenzara la fusión. Antes de que la identidad se desenredara en el mito. Sin embargo, incluso este momento, este eco puro, se además de la contradicción. Porque a bordo de esos mismos barcos, los genetistas también encontraron a otros. No hermanos. No locales. Diferentes ancestros. Orígenes diferentes. Compartiendo la misma tumba, el mismo destino. Los primeros ejércitos vikingos no eran líneas limpias. Eran hilos tejidos, algunos antiguos, algunos nuevos. Parte de la familia. Parte de fantasía. Y a medida que los barcos se hicieron más grandes, a medida que los viajes llegaron más allá, esta extraña identidad dual chocaría en un solo lugar. Una isla remota al borde del mundo. Donde se elevaría una nueva patria vikinga. No a través de la sangre. Pero a través de la esclavitud. Los barcos llegaron a tierra en silencio. Islandia, videos, volcánicos, no reclamados. Un lugar más allá de los reyes. Más allá de los imperios. Las sagas dicen que fue resuelta por los exploradores nórdicos. Aventureros. Rebeldes que buscan libertad al borde del mundo. Pero cuando el ADN finalmente fue secuenciado, una historia diferente surgió de los huesos. La mitad de la población fundadora de Islandia no era nórdica en absoluto. Eran mujeres de las Islas Británicas. Irlandés. Escocés. Gaélico en sangre, voz y memoria. En 2018, un estudio genómico histórico publicado en Science analizó los restos de los primeros colonos islandeses. Lo que encontró no era una colonia escandinava, pero una colisión. Los hombres nórdicos habían navegado de Noruega. Pero no vinieron solos. Trajeron mujeres, muchas tomadas de redadas en Irlanda y Escocia. No migrantes. No socios. Cautivos. Y sin embargo, algunas de estas mujeres recibieron entierros vikingos. Uno fue encontrado enterrado con una espada. Un símbolo del estado de guerrero, o un marcador de asimilación. Entonces, ¿qué la hace eso? ¿Era una esclava que obtuvo su libertad? ¿Un sobreviviente que se convirtió en algo más? ¿O ya estaba evolucionando vikingo? De una etiqueta étnica a un título cultural que podrías reclamar. Incluso si tus antepasados vinieron en cadenas. Islandia no nació de una sola línea de sangre. Fue forjado, a través de los sindicatos forzados, las capas culturales y la resistencia silenciosa. Según las encuestas genómicas modernas, el 63% de la ascendencia materna de Islandia se remonta a las raíces celtas. Las mujeres que alguna vez no tenían voz, ahora resuenan en cada línea genética. Una gente nueva se levantó de ese terreno. No escandinavo. No gaélico. Algo completamente además. Pero los nórdicos no solo trajeron cautivos gaélicos al oeste. Se fueron al este. En bosques y tierras río donde incluso sus dioses serían olvidados.
Porque al otro lado del mar, otro mundo vikingo estaba tomando forma. No por fusión, pero por transformación completa. Fusionaron una nación en el norte. A través de líneas de sangre que nunca fueron destinadas a mezclarse. Pero en el este. La transformación corta de Eper. Allí, la identidad vikinga no fue mezclada. Fue reescrito. Hasta que ni siquiera los dioses fueron recordados. Eran suecos por sangre. Pero los ríos los cambiaron. Por la Neva, el Volkhov, el Dnieper. Los nórdicos no navegaron como conquistadores, sino como algo más extraño. Extranjeros contratados para gobernar. Forsiders invitados. En el año 862, aparece un nombre en la crónica principal. Rurik. Un líder de guerra escandinavo. Llamado por las tribus eslavas para que traigan orden. Y de su mano. Nació una dinastía. Novgorod. Entonces Kiev. De los bosques y humedales, surgió el Rus. Un reino construido por huesos nórdicos. Pero coronado con aliento eslavo. Al principio, los dioses vinieron con ellos. Odin. Thor. Freyr. Pero no duraron. Para 988, Vladimir el Grande, gran nieto de esos colonos nórdicos, se puso de pie ante el río Dnieper y tomó una decisión. Él arrojó las viejas formas. Quemó las sienes. Bautizó a sus guerreros debajo de los ritos ortodoxos. Con eso, se rompió el último enlace. El idioma nórdico desapareció de los palacios. Las lenguas eslavas llenaron los pasillos. Sus hijos tenían nombres cristianos. Adoró a los santos cristianos. Luchó contra las guerras cristianas. Pero dentro de su sangre, el fuego vikingo todavía parpadeaba. El análisis moderno de ADN y lo muestra, haplogrupos machos de la escandinava incrustados en las líneas de Europa del Este. Un susurro de ascendencia varangiana debajo del alfabeto cirílico. Se habían convertido en el Rus. No por conquista. Olvidando. Esto no fue borrado por espada. Fue autorretirada. Se derraman su piel. Y entró en otro. Pero mientras sus dioses se ahogaron en ríos de fe, la sangre vikinga se iba a la deriva en otro lugar. Más al sur que el mito atrevido a viajar. Y en una tumba junto al mar Báltico, un cráneo contaría una historia que nunca grabó Saga. Un cráneo. Una cara enterrada en el norte. Con la piel una vez besada por la luz del sur. Habían enterrado a sus dioses en el este. Olvidó sus nombres, borró sus mitos. Pero de vuelta en el norte. Algo más viejo ya se escondía debajo de la superficie. No nórdico. Ni siquiera cerca. En un sitio de entierro danés, que se encuentra hasta la altura de la edad vikinga. Los arqueólogos recuperaron los restos de un hombre honrado con ritos vikingos completos. Armas. Runas. Carbón. Precisión. Pero cuando su ADN fue decodificado en el estudio de la naturaleza 2020, su ascendencia iluminó el sur. Una señal del Mediterráneo. Italiano. Balcanes, tal vez incluso Anatolian. Una tumba vikinga. Con sangre romana. No debería haber tenido sentido. Pero no fue el único. Otro individuo de un sitio diferente, en Jutlandia, los marcadores mitocondriales cobrados vinculados al sureste de Europa. Un análisis posterior sugirió conexiones a los migrantes que habían ingresado al norte de Europa después de la caída de Roma. El colapso del Imperio Occidental en el siglo V había enviado sus fragmentos hacia afuera. Mercenarios. Artesanos. Refugiados. No solo pasaron. Algunos se quedaron. Algunos casados. Y sus descendientes, siglos después, llevaban espadas vikingos. Los bienes funerarios dijeron una cosa. El genoma dijo otro. Y tampoco mintió.
El mundo vikingo no solo atacó a Roma, sino que absorbió sus restos. Esto no fue difusión. Era sedimento. En capas en la identidad antes de que incluso tuviera un nombre. Escandinavia no era un núcleo congelado. Era poroso. Estras en lo que tocó, sangre del sur, ideas orientales, cautivos occidentales. Y en algunas tumbas, puedes ver el momento en que todo se fusionó. Pero esa no fue la única forma en que el ADN del sur entró en el mundo vikingo. No todos los externos vinieron a pie. O batalla. Algunos llegaron envueltos en seda. Intercambiado por plata. O llevado a través de los ríos por las manos comerciales. Uno de ellos, dejó un anillo. Grabado con escritura árabe. En el dedo de una mujer que no hablaba una palabra. Un anillo de plata. Grabado con escritura árabe. Encontrado en el dedo de una mujer vikinga. Que casi seguramente nunca dejó Escandinavia. Ella no hablaba el idioma tallado en el metal. Ella no rezó al dios que invocó. Pero aún así. Ella fue enterrada con eso. Como si significara algo. Algo sagrado. Su tumba fue descubierta en Birka, Suecia, uno de los puertos comerciales vikingos más activos del siglo IX. Los arqueólogos lo habían sabido desde el siglo XIX. Pero no fue hasta 2015, cuando los investigadores de la Universidad de Estocolmo utilizaron la microscopía electrónica de barrido, que la verdad debajo de la inscripción se hizo clara. El anillo no solo imitaba al árabe. Era árabe. Il-Lala. Para Aya. Venía del califato de Abbasid, la edad de oro de Bagdad. A 1500 millas de distancia. Y no fue la única importación en esa tumba. Fragmentos de seda islámica. Vidrio rastreado hasta el mundo bizantino. Incluso monedas estampadas con escritura cúfica, utilizadas en tierras musulmanas. Entonces, ¿cómo terminó todo aquí, por el suelo del vikingo de Suecia? Porque para los años 800, los barcos vikingos no solo atacaban. Estaban comerciando. Empujaron por el río Dnieper hacia el Mar Negro. Llegaron a Bagdad a través de la puerta Caspian. Y en cada puerto, no solo intercambiaron productos. Intercambiaron líneas de sangre. Algunos convertidos. Algunos se casaron. Otros regresaron con regalos, vistos por esposas que Ver salió del norte. Esto no era difusión cultural. Fue íntimo. Biológico. Permanente. Cuando entierras a una mujer nórdica con Silver Abbasid, no solo estás intercambiando objetos. Estás mezclando mundos. ¿Y si el ADN vikingo pudiera llevar ascendencia mediterránea? Si pudiera aferrarse a las oraciones, no hablaba. Entonces, ¿qué es vikingo ahora? Porque el giro final en esta historia del genoma no está en el pasado. Está dentro de nosotros. ¿Qué significa ADN vikingo ahora? Si una vez usaba anillos árabes, sangre del sur y dioses extranjeros. Escribimos nuestros nombres. Escupir en un tubo. Espere a que se abra un portal. Y cuando lo hace, dice algo simple. Escandinavo. Nórdico. Vikingo. Pero esa etiqueta es un fantasma. Porque el ADN en el interior puede llevar la forma de un vikingo. Pero no el origen. Según un estudio masivo de Genome 2020 publicado en Nature. La mayoría de las personas que viven en Escandinavia hoy no coincidan completamente con los muertos vikingos. ¿Modernos suecos? Solo 15 a 30% se superpone con el perfil genético real de la edad vikinga. No es que los vikingos desaparecieran. Es que nunca fueron personas solteras para empezar. Y cuando seguimos ese ADN oeste, a través del Mar del Norte, se vuelve aún más retorcido. Aproximadamente el 6% de los británicos muestran signos de ascendencia vikinga. ¿Pero ese antepasado vikingo? Podría haber tenido 0 raíces escandinavas.
Podría haber sido un esclavo gaélico, volvido a una tumba nórdica. Ella podría haber sido una mujer báltica, capturada y traída a Islandia. Pueden haber adorado a los espíritus eslavos o las oraciones susurradas en árabe. Y aún se llama vikingo. Porque viking nunca fue una etnia. Fue una transformación. Una identidad que usaste. Un código por el que viviste. Una máscara que podrías ganar, robar o ser obligado a llevar. Tu ADN no te dice quién eres. Te dice quién sobrevivió el tiempo suficiente para que te preguntes. Heredamos fragmentos. No memoria. No verdad. Solo moléculas. Pero incluso las moléculas tienen historias. Y algunos de ellos, una vez descubiertos, se han utilizado para algo más oscuro. No conectarse. Pero para conquistar. Para reclamar. Dividir. Porque una vez que el ADN se volvió digital, algunos comenzaron a usarlo para no aprender. Pero para demostrar. En ciertos rincones de Internet. La palabra vikingo no significa explorador, colonos o sobrevivientes. Significa línea de sangre. Significa pureza. Significa superioridad. En los círculos de extrema derecha, los símbolos vikingos se han torcido en pancartas. La runa de Odín se convirtió en tatuajes de odio. Runestones copiadas en escudos antidisturbios. Se imaginan a los nórdicos como una raza maestra. Rubio. De ojos azules. Sin mezclar. Pero aquí está la contradicción. Y ni siquiera es sutil. Ciencia genética, datos arqueológicos, registros culturales. Todos dicen lo mismo. El mundo vikingo era todo menos puro. Se casaron con mujeres gaélicas. Eslavos enterrados con honor. Adoptó el cristianismo en el este. Comerciado con musulmanes en el sur. Y absorbió el ADN mediterráneo antes de que se lanzaran los longships. Sus tumbas tienen joyas irlandesas, anillos árabes, herramientas de hueso siberiano. Sus genomas son un caleidoscopio. No eran una línea de sangre. Eran un puente. Pero el mito no le importa los matices. Y cuando el mito se convierte en arma, la historia se reescribe, para justificar la identidad. Y así, algunos aferrados a la ficción. Ser vikingo es ser intacto. No contaminado. Preferido. ¿La ironía? Cada nueva secuencia de ADN demuestra lo contrario. Eran asaltantes. Sí. Pero también refugiados. También híbridos. También humanos, en las migraciones que no pudieron controlar. ¿Y si distorsionamos su verdad? Nos arriesgamos a ser ciego a los nuestros. Pero hay otra forma de ver esto. Una versión de la historia vikinga que no es estéril o filtrada. Pero honesto. Inconcluso. Vivo. Porque la verdad real, es mucho más humano. No fueron elegidos. No por sangre. No por nacimiento. No por la saga. Y sin embargo, todavía están aquí. En el silencio entre las leyendas. Porque después del colapso de los mitos, después de la pureza se desmorona. Empiezas a ver los verdaderos vikingos. No los que están en armadura. Pero los que nunca fueron destinados a ser recordados. Una mujer joven, gaélica, esclavizada. Tomado hacia el oeste por raiders, su nombre nunca fue grabado. Y sin embargo, hoy, su ADN vive en más de la mitad de Islandia. Ella construyó una nación. Sin monumento. No, gracias. Un niño, Pictis por sangre, se colocó en un entierro de barco vikingo en Orkney. Su genoma dice que era local. Pero alguien le dio armas nórdicas. Honor nórdico. Muerte nórdica. Porque por cada vikingo que balanceó una espada, había alguien que no eligió el viaje. No eligió el título. Pero lo eligió.
Y lejos hacia el norte. En el borde de la tundra. Una niña nacida del Sami. Su gente, mayor que la memoria vikinga. Pero cuando ella murió, le dieron la tumba de una guerrera. Un escudo. Un caballo. Un legado. Nadie escribió su historia. Pero el suelo lo mantuvo seguro. Porque viking nunca fue una cosa. Fue colisión. Estaba cruzando. Fue supervivencia. No era lo que eras. Pero en lo que te convertiste. Lo que soportaste. Lo que te atreviste a llevar adelante. ¿Y si un anillo puede susurrar árabe en suelo nórdico? Si un cráneo romano puede descansar en una tumba danesa. Si un esclavo puede convertirse en un anses colina. Entonces tal vez la edad vikinga nunca terminó. Tal vez está en nosotros. En cada latido híbrido. Cada nombre olvidado por la historia. Pero no por sangre. Entonces, si alguna vez te has preguntado qué código oculto te pasaron tus antepasados. No estás solo. Porque la próxima historia. El que enterró dentro de ti. Podría ser el más extraordinario de todos. Y si esa idea se queda contigo. Suscribir. Vamos a encontrar lo que su ADN aún recuerda.